que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, dice una canción. Y bueno, esta idea nos puede parecer un poco extraña, ¿no? Yo pienso que para subir al cielo es mejor un cohete, más lógico para nuestra tecnología y nuestra manera de pensar. Pero bueno, así ¿quién se le puede ocurrir que se puede subir al cielo en una escalera? Y hay otras cosas que nos pueden parecer extrañas. Alguien puede pensar que lo que es muy valioso se guarda en un lugar muy seguro, en un fuerte, en Fort Knox, custodiado hasta por soldados y todo. Ahí se guarda el oro. Y alguien más puede pensar que lo más valioso es tan valioso que nadie lo puede tener, que mejor se va a regalar. Y cosas que parecen poco lógicas, ¿no? Que ¿cómo puede alguien, un juez, ser justo y perdonar al criminal y al mismo tiempo seguir siendo justo? O, bueno, ¿quién es el fuerte? El fuerte es el que tiene el control de las cosas, el que tiene los recursos para hacer lo que quiere. Y hay alguien que dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos aquí que hay dos tipos de pensamientos: los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Vamos a Isaías 55, que tomamos la semana pasada, y que vamos a continuar hoy en este estudio. No vamos a estar en Ecatepec por motivo de una visita de un personaje que anda por ahí. No podemos pasar, entonces vamos a hacer paréntesis, el estudio de Primera de Pedro. Y vamos a leer todo el capítulo, recordando todo lo que hemos estado hablando de la semana pasada y antes también. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vamos a orar. Señor, estamos aquí en tu presencia y te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra que tenemos aquí y que la tenemos con un propósito que es tuyo y que tú la vas a hacer producir, que vas a hacer con esa palabra lo que tú quieres. Te damos gracias por tu soberanía, porque tú eres soberano para hacer lo que quieras y eres misericordioso, y a través de esta palabra pues quieres obrar en nosotros. Ayúdanos, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, y que podamos ver a Cristo, que podamos ver la eternidad. Y pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. El ser humano tiene una enorme necesidad y no tiene ninguna posibilidad de satisfacer esa necesidad. Está en bancarrota y Dios hace un ofrecimiento de misericordia gratuita para todos. No se necesita dinero para comprar, un dinero que el hombre no tiene. Solo tiene que ir y comprar sin dinero. Si va confiando, creyendo, de seguro va a obtener lo que se le ofrece, sin tener que pagar. Será solamente por gracia. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El ser humano tiene necesidades materiales, muchas necesidades materiales, y necesita satisfacer esas necesidades del cuerpo. Tiene necesidad de pan y gasta su vida, su dinero en comprar un pan de mentira y no el pan de vida. El hombre es impío y su verdadera necesidad es la salvación, aunque él no lo pueda ver, pues debido precisamente a su impiedad. El llamado de Dios debe ser correspondido. La gracia y la misericordia para la salvación siempre han estado disponibles y están disponibles para toda alma que ha estado dispuesta a buscar a Dios y a invocarlo mientras puede ser hallado. La verdadera búsqueda va acompañada por la confianza de recibir lo que Dios ha ofrecido, es decir, va acompañada de verdadera fe y de verdadero arrepentimiento, que es el abandonar las costumbres, los hábitos y los planes
todos los actos y los pensamientos pecaminosos para volverse al Señor, dejando atrás la vida pasada. El pecador debe venir a Cristo con fe, reconociendo su pecado, con un deseo sincero de ser perdonado y librado del pecado, reconociendo su incapacidad de ser justo, reconociendo su incapacidad de poder satisfacer a Dios y arrojarse completamente a la misericordia de Dios. Cuando lo hace, recibe el completo perdón. Su pecado ha sido cubierto por la sustitución de Cristo en su lugar, que pagó en la cruz por ese pecado, y él recibe la justicia de Cristo. La manera de venir a Cristo es que el hombre deje de caminar, de recorrer el camino por lo que ha hecho toda su vida. Debe abandonar ese camino que lo llevó a estar en ese estado de necesidad sin solución posible. Es absurdo pensar que si se mantiene en ese camino y sigue avanzando por ahí, va a llegar a un lugar diferente hacia donde va ese camino. Ese camino lleva a la perdición, y manteniéndose sobre ese camino no puedes llegar a otro destino. El hombre debe detenerse, debe regresar, debe volverse a Dios y hacer de Jehová su único y verdadero Dios, de manera que pueda decir, como todos los demás hijos de Dios, el Dios nuestro, el Dios que es amplio en perdonar. Viendo con dolor, con admiración, el sacrificio que hizo Dios de su Hijo para poder perdonar al pecador. Ese sacrificio que Él menospreció y rechazó por un tiempo, igual que lo ha hecho muchas veces el pueblo de Dios, todos los que forman parte del pueblo de Dios. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese es el único verdadero arrepentimiento. El hombre debe dejar sus pensamientos engañosos que los llevaron a caminar por ahí. No debe mantenerse en su camino. Debe abandonar sus planes y empezar a caminar alejándose cada vez más de su camino y de sus pensamientos. Ese es el arrepentimiento que los llevará a alcanzar la misericordia y el perdón. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje que leímos: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué el hombre debe dejar sus caminos y sus pensamientos? Como decíamos al principio, hay diferentes pensamientos. ¿Por qué lo tiene que hacer? La respuesta es versículos 8 y 9. Dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios piensa muy diferente a los hombres. El hombre cree que sus ideas, sus razonamientos, sus opiniones y sus suposiciones son correctas y verdaderas. Pero muchas veces no es así. Lo que es correcto para el hombre no lo es para Dios. La mayoría de nuestros pensamientos giran alrededor de nosotros mismos. Son pensamientos mayormente egoístas. Rara vez pensamos en los demás. Casi siempre pensamos en lo que nos conviene, en lo que queremos. Pensamos en nuestros problemas y cómo resolverlos, en nuestros deseos y cómo satisfacerlos, en nuestros sentimientos y en los que nos puede hacer felices o lo que nos puede dar placer. Son cosas que están aquí en el mundo. Nuestros pensamientos son vanos, son vanidad. Salmo 94:11 dice, voy a leer: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Las personas podemos buscar explicaciones racionales para cualquier cosa que queramos hacer. Siempre podemos probar que tenemos razón, aún usando la Biblia, buscando en ella justificaciones para no obedecerla y seguir en nuestros caminos, pensando que son rectos. Vamos a Proverbios capítulo 16, y vamos a leer ahí 2 versículos, el 2 y el 25. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La mayoría de los hombres no piensan que su pecado necesita ser perdonado por Dios. Si hicieron algo contra una persona, pues ellos piensan que esa persona los debe de perdonar. Si cometieron un crimen, ellos deben pagar ante la sociedad su deuda y se acabó. Pero todo pecado es cometido primeramente contra Dios, porque el pecado es la desobediencia a la ley que Dios dio a sus criaturas. David dijo a Dios, después de haber asesinado a Urías y haber cometido adulterio: contra ti he pecado, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 51. Dios perdona, pero no tendrá por inocente al culpable. Al mismo tiempo, ¿cómo es eso posible? Un pensamiento de Dios. Dice Números 14:18.
Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Un pensamiento que nos parece contradictorio e imposible, pero los pensamientos de Dios son pensamientos de misericordia y de perdón. Están por encima de los pensamientos humanos, como los cielos son más altos que la tierra. Para las personas es difícil perdonar. Hay malicia en ellos. Buscan venganza y tardan en perdonar una ofensa recibida. Dios no alberga ninguna malicia, no tiene ningún deseo de venganza, ni se resiste a perdonar. Muchas personas no perdonan, y si perdonan una vez, les cuesta mucho trabajo perdonar una segunda vez, y mucho más una tercera vez. Y si la ofensa es repetida más veces, pues es imposible que perdonen. Dios no es así. No importa cuántas veces hayamos violado su ley, es amplio en perdonar, multiplica el perdón. El hombre puede perdonar si uno o algunos lo perjudican, pero si son muchos, su paciencia y su compasión se acaban. Para Dios no importa el número de ofensores, aunque sean todos los seres humanos los que pecaron en su contra, Él puede extender su perdón a todos. A veces el hombre piensa que sus pecados no pueden ser perdonados porque ha pecado deliberadamente, con toda maldad. Piensa, sabiendo que eso estaba mal, sabiendo lo hice por mi maldad, por mi amor a la maldad, pequé a propósito. Dios no me puede perdonar. O piensa que ni siquiera se siente culpable por lo que hizo, se siente que tiene el corazón demasiado duro. Él quiere confiar en su perdón en lo que siente, en sentirse mal, y a veces ni siquiera se siente mal. O piensa que no puede ser tan fácil. Pero Dios piensa y dice: toma el pan de vida, sin dinero y sin precio. Solo ven y tómalo. Búscame mientras aún hay tiempo. Solo deja tu camino y tus pensamientos. El modo de perdonar de Dios es infinitamente superior al humano. No dice simplemente te perdono. Él se hace cargo de nuestras ofensas a través de un Redentor. Y a través de ese camino y de ese pensamiento puede ser al mismo tiempo justo, misericordioso y santo. Su camino está por arriba de cualquier perdón humano, tan arriba como están los cielos de la tierra. Su amplio perdón es por la encarnación de su Hijo. Otorga el perdón a través de los sufrimientos de su Hijo en nuestro lugar.
y por su muerte amarga. El hombre ni siquiera puede pensar en algo así. Dios está muy por encima de los pensamientos y los planes de las personas. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El culpable no es tenido por inocente. El culpable es castigado en Jesucristo. Su pecado es puesto sobre Cristo y ahí es castigado con todo el rigor de la ley. Toda la ira y toda la justicia cayeron sobre Cristo. Y el culpable es perdonado solo cuando acepta el ofrecimiento del perdón gratuito, viniendo a comprar sin dinero, sin ningún recurso propio, confiando solamente en Cristo y en su obra de redención en la cruz, y dejando sus pensamientos y sus caminos volviéndose a Dios. La gracia del hombre, pero la gracia no la puede entender el hombre. La gracia de Dios es tan grande, tan incomprensible, que para el hombre ni siquiera la puede pensar. El hombre es rebelde y se opone a Dios. Pecó y no quiere acercarse a Él. Odia a Dios porque desde el principio ha pensado que Dios le prohíbe hacer lo que quiere. Piensa, Dios, solamente porque me hiciste, porque eres el creador, porque eres el dueño de todo, porque me has dado todo, hasta la vida, ¿crees que solamente por eso me puedes decir lo que yo tengo que hacer? Yo tengo mis derechos. El hombre no se da cuenta que los pensamientos de Dios hacia él son solo para su bien. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tomó la iniciativa para salvar al hombre. En el estado de mayor rebeldía del hombre, le muestra su amor, sin que haya el menor gesto de buena voluntad del hombre. A su enemigo le muestra su amor y su deseo de reconciliarse con él y salvarlo. Todos los días de su vida le ha mostrado su amor y su misericordia. Ahí está el testimonio en la creación. Pero esa misericordia la puede ver en Cristo. Y el hombre muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que ha recibido. Como cantábamos, mi vida di por ti, y tú que das por mí. Si acaso se da cuenta de lo que ha recibido, piensa que se lo merece. Siempre lo ha tenido, pero es pura gracia de parte de Dios. Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo pecador, en ese estado de pecado, es en el que Dios le ofrece la salvación. Solamente tiene que ir con arrepentimiento y fe. Son los requisitos que siempre han estado ahí. Vamos a ver ahí en Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20. Son numerosos los pasajes donde habla de arrepentimiento y fe, pero vamos a ver nada más aquí mismo en Isaías estos versículos. Isaías 1, versículos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar al viudo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Podría parecer que dejar nuestros caminos y dejar de hacer lo malo es un mérito que debemos tener, es algo que debemos nosotros hacer para la salvación. Pero todo el mérito es de Jesucristo. Dejar nuestro camino y nuestro pecado es solo la muestra externa de que nosotros mismos vemos que hemos oído el Evangelio y que la palabra ha hecho en nuestro corazón la obra por la que Dios mandó la palabra. Sin embargo, hay una responsabilidad humana. Todos los sedientos son llamados, pero los sedientos deben venir. No dejar el mal camino muestra que no hay la disposición de buscar a Dios. Por el contrario, se ve la determinación de seguir igual, de hacer su propia voluntad, sin importar lo que Dios diga o lo que Dios piense. El joven rico no quiso dejar su camino, no quiso dejar su amor por el dinero. El hecho de que quisiera más su dinero que a Cristo solo hizo evidente que prefería y amaba algo, en este caso su dinero, más que a Dios. Solamente se vio lo que había en su corazón. No había ni una pequeña muestra de querer arrepentirse. En el extremo opuesto podemos ver a Abraham, que no rehuyó entregar a su hijo. No amó ni a su hijo más que a Dios. Lo entregó porque creyó en Dios. Él pensó: poderoso es Dios para levantarlo de los muertos. Dios le había dicho que ese hijo era el hijo de la promesa. Y Abraham creyó a Dios, y esa le fue contada por justicia.
La prueba mostró que tenía una fe verdadera, que confiaba en Dios, y para él nada ni nadie estaba por encima de Dios. Por eso, que deje el impío su camino no es una obra para salvarse. No hay ninguna obra que haga el hombre que ayude para su salvación, que es por la pura gracia y misericordia de Dios, que envió a su Hijo para pagar la deuda que no podía pagar el pecador necesitado. Que deje su camino quiere decir que verdaderamente está buscando a Dios con el deseo de encontrarlo. A veces buscamos cosas, pero no las queremos encontrar. Yo he oído que a alguien se le dice: tú estás buscando trabajo, pero no queriendo no encontrarlo. Ven a Cristo y arrepiéntete y ven. El que viene a mí no lo echo fuera, dice Cristo. Ese es el pensamiento de Dios. Si crees en Cristo, tendrás vida eterna. Dice Juan, el Evangelio de Juan 6, 4. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Pero los pensamientos y los caminos de Dios no son como los nuestros, no nada más en cuanto al perdón y la misericordia. Sus pensamientos y sus caminos sobre la creación y el gobierno del mundo son muy superiores a los de cualquier plan humano. Sus planes para llevar a cabo sus propósitos son muy diferentes a los nuestros y aseguran nuestro bien de manera por caminos que ni siquiera nos imaginamos. Él frustra nuestras esperanzas y cambia nuestras expectativas, deshace nuestros planes, nos quita nuestras propiedades, nos puede quitar nuestra riqueza o nuestros amigos. No nos deja que alcancemos nuestros propósitos en la vida. Nos lleva por un camino que no entendemos y asegura nuestro gozo eterno, de manera que son contrarias a nuestros planes y deseos. Por lo que nuestros planes deben estar sujetos a los propósitos superiores de Dios, y debemos confiar en sus propósitos cuando Él trastorna nuestros planes y nos quita nuestras comodidades. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos. De Romanos 11:13. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tenemos ahí los pensamientos diferentes, los caminos diferentes. La distancia es enorme. La distancia es enorme. Es el versículo 9 de nuestro pasaje. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre impío e inicuo debe dejar sus caminos y sus pensamientos que le causan problemas, porque no están a la altura de los pensamientos y caminos de Dios. No son los de Dios. Los caminos y los pensamientos del hombre
son impuros e injustos. Los de Dios son puros, son justos y son santos. La distancia entre los nuestros y los de Dios es enorme. La luna es el cuerpo celeste más cercano y está muy pero muy lejos, ya no digamos el sol. Los cielos están más allá de las estrellas. Los hombres han pecado y no están a la altura de Dios. Estamos separados y apartados completamente de Dios y no hay ninguna posibilidad para que lleguemos a su altura. No hay ninguna esperanza de reconciliación de nuestra parte, porque permanecemos en nuestra rebelión. Amamos el pecado y además no podemos reparar o compensar lo malo que ya hemos hecho. Aunque pudiéramos cambiar todo lo que somos, pudiéramos cambiarnos completamente para ya no pecar más. Lo que ya hicimos allí permanece. Dice el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios da esperanza desde el cielo, que está muy por encima de la tierra. Desciende algo, desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que cumple un propósito. Riega la tierra y la tierra produce vida. Sin la lluvia es un desierto. La diferencia entre una tierra fértil y que da fruto y la que no es la lluvia. La nieve, paradójicamente, protege a las plantas para que no se congelen y mueran. Es como un iglú. Un iglú está hecho de hielo, son esas casas de los esquimales, y afuera puede estar haciendo un frío de unos 50 grados, pero ahí, bajo el hielo, la temperatura está sobre cero, muy superior a la exterior. Y además esa nieve que cae es agua que se va acumulando durante el invierno, y en los meses de primavera y verano vuelve a ser agua y llega a la tierra cuando se derrite. La lluvia y la nieve hacen que la tierra dé fruto, que los árboles florezcan y den pues fruto. Las plantas crecen y lo que se sembró para comer da a los hombres, produce vida. La nieve y el agua riegan la tierra, mojan toda la tierra. A veces caen en roca o en grandes extensiones de arena y parece que no hacen nada, pero se infiltran por debajo de la tierra, del suelo, y corren corrientes subterráneas hacia otros lugares. No vemos qué hacen, pero aunque no lo veamos, hace muchas cosas. Transforma la tierra transportando partículas de arena a otros lugares. Siempre hace algo. La palabra es la escalera al cielo, dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para que la envíe. La palabra de Dios desciende del cielo, desde el cielo, igual que la lluvia y la nieve. Por la enorme distancia que hay entre Dios y el hombre, no se puede ir de la tierra al cielo, pero Dios desciende. Se acerca desde el cielo a los hombres pecadores con compasión y hace llegar su palabra. Su palabra descendió. El Logos, el Verbo que era desde el principio, Jesucristo, se hizo hombre y descendió. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por él recibimos la palabra. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así será la palabra que sale de mi boca. La palabra es la escalera por la que el hombre puede ir ascendiendo y acercarse al cielo. Cada vez que un profeta habló en la antigüedad, lo hizo por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, como dice Primera de Pedro. Y la palabra descendió del cielo de una manera completa en Jesucristo. Ahora el hombre tiene el medio de acercarse y buscar a Dios para encontrarlo. Ahí está la palabra, ahí está Jesucristo. ¿Confías en Él? ¿Crees la palabra? Es como una escalera que sube al cielo. El camino del hombre está sobre la tierra, sobre las cosas terrenales. Y si sigues en ese plano de la tierra, por más que camines, pues sigues en ese plano. La manera de alejarte, de subir, de alejarte de tu camino, es hacia arriba. Avanzar en la dirección de Dios. Ahí está la escalera, que es Cristo, la palabra. Si subes un peldaño, te alejas de tu camino. Tu camino se queda donde está y tú subes un poco. Otro peldaño y subes más. Cada vez estás más arriba, más cerca de los pensamientos y de los caminos de Dios. Es la escalera que lleva a la salvación. Es la única manera de acercarse a Dios, solamente Cristo. ¿Te das cuenta por qué no puedes permanecer en tus caminos y en tus pensamientos? Si sigues en tu camino, es que la escalera no te parece segura. Tal vez piensas que no puedes soportar tu peso. O tal vez no llega a donde tú quieres ir. No digas que estás buscando a Dios si te niegas a subir por la escalera, si no quieres despegar tus pies del suelo, sino que has escogido permanecer tan lejos de Dios como siempre has estado. Dios quiere ser hallado. Se ha acercado por medio de su palabra. Cuando lees la Biblia o cuando oyes la palabra de Dios, la enorme distancia que nos separa de Dios
desaparece. Dios la recorre para encontrarse contigo. Búscalo mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Con la palabra, Dios está tan cerca de nosotros como lo está la lluvia que cae sobre nuestra cabeza. Buscarlo es abrir los ojos tratando de encontrarlo. Así como cuando estamos buscando algo en un cajón, ponemos mucha atención, lo estamos buscando, queremos encontrarlo. Si prestar atención a la palabra, recibirlo, pasar tiempo con Él, vivir con Él, caminar junto a Él y tenerle confianza para seguirlo como el guía de nuestra vida. Cristo, la palabra viviente, es la escalera que Dios envía desde el cielo a la tierra para que, conociendo la palabra, sus pensamientos puedan convertirse en nuestros pensamientos y sus caminos en nuestros caminos. No podemos pensar como Dios ni ir por sus caminos sin que la palabra nos diga cuáles son esos pensamientos y cuáles son esos caminos. Sabiendo cuáles son, podemos empezar a subir, empezamos a ir hacia Dios, nos volvemos hacia Él, alejándonos del mundo. La palabra hace germinar y producir el pan que necesitamos para alimentarnos, el pan verdadero, el pan de vida, por el que no tenemos que pagar. Es el alimento que da vida a nuestra alma. Mateo 4:4 dice: ante la tentación, así respondió Cristo. La tentación está con nosotros todo el tiempo también. Dice Mateo 4:4: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La invitación de Dios es a no gastar en lo que no sacia, sino a comer lo que sacia y oír la palabra para que nuestra alma viva. Ahí en Isaías 55, vamos a los versículos 2 y 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. La palabra, la oigamos o no, la queramos oír o no, hace lo que Dios quiere en su soberanía. La manda para salvar y por eso hace la invitación gratuita. Pero para el que no quiere dejar su camino, la palabra tiene otro efecto. Ellos han visto el testimonio de la creación que habla de un creador, de un Dios creador. Han oído el Evangelio, han oído la invitación, pero no quieren venir. Y el tiempo de misericordia se acaba. La palabra oída y no obedecida endurece el corazón hasta que se hace duro como la roca, y por más palabra que se oiga, ya no habrá fruto. Ellos
no quisieron tener en cuenta a Dios, por lo que Dios los deja en su pecado. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra va a hacer todo lo que Dios quiere. No regresa vacía. Es la garantía de que la escalera que nos lleva al cielo no se caerá cuando estemos a la mitad del camino. Es la garantía de que Dios nos va a hacer perseverar y ascender la escalera hasta la altura donde Él está. Él salvará a su pueblo. El pacto eterno se cumplirá. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has mandado tu palabra que nos lleva hacia ti. Obra, Señor, en nosotros, que cada día nos lleves más alto, que nos vayamos separando del mundo, que vayamos ascendiendo por tu palabra, que nos vayamos acercando a tus pensamientos, que los vayamos conociendo, que vayamos entendiendo tus caminos y amando tu soberanía, lo que tú haces, aunque sea contrario a nuestros planes, a nuestros deseos, a lo que queremos, Padre. Ayúdanos y que tu camino se vea en nosotros. Que todo esto, Señor, sea un testimonio de que tu palabra obra, y que tu palabra es verdad, que tu palabra salva, y que todo te dé la gloria a ti, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea exaltado por lo que tú haces con tu palabra. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.